Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Ahora es más fácil abrir una cuenta de ahorro desde tu celular. Descarga Atlántida Móvil y abre tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Operadores de justicia en la mira del Ministerio Público por el violento escape de El Porky, de cuya investigación no se salvan los fiscales. Fiscales y jueces alzan voces por mayor seguridad en tribunales al indicar que el episodio de El Porky no es el primero que viven y piden a militares no llegar encapuchados a los juzgados de sentencia. Leonel Sauceda es el primer comisionado general activo de alto rango que es acusado en los tribunales, mientras Díaz Paul dice dar seguimiento a otros 377 efectivos activos de la policía por diversos delitos. Ministra de Finanzas liderará comisión gubernamental para hacer frente a los racionamientos de energía que se extenderán por 4 meses. Sector privado se mantiene en no dar un 5 más para el Info porque las reformas nunca fueron ejecutadas. Comienzan a trasladarse las primeras oficinas al Centro Cívico Gubernamental. Un informe sobre el mercado laboral en Honduras revela que la mayoría de las mujeres, además de no tener oportunidades de empleo, son ninis porque no estudian ni trabajan. Fuerzas Armadas rinde emotivo tributo de despedida al ex canciller y coronel retirado César Elvir Sierra, uno de los protagonistas del Tratado de Paz entre Honduras y El Salvador en 1980. Copanecos disfrutan de la premier de la película histórica sobre la guerra de las 100 horas entre Honduras y El Salvador. Incendios estructurales y forestales podrían recrudecer en el verano en una ciudad como Tegucigalpa con serios problemas de agua, advierten bomberos. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Ahora es más fácil abrir una cuenta de ahorro desde tu celular. Descarga Atlántida Móvil y abre tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 17 de febrero. La noticia del día es patrocinada por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Llegó tu momento de ver y verte bien. Frente al panorama de los racionamientos de energía en el país que parecen irreversibles, se ha conformado una comisión gubernamental para trabajar cómo mitigarlos, pues las proyecciones de los expertos se centran en 4 meses críticos que inician a partir de marzo con interrupciones eléctricas de 30 minutos a 2 horas. En las últimas horas, la Comisión Interventora junto al Gabinete de Energía están trabajando contrarreloj para hacerle frente a la crisis energética que se avecina. Rocío Tauro es la coordinadora. Ya existe un plan y una ruta de trabajo que permitirá mitigar los racionamientos. Precisamente hoy entiendo que hay una reunión, doña Miriam Guzmán está haciendo un gran papel dentro de la ENE y tenemos ya un plan trazado, la ministra Rocío Tauro encabeza esa comisión y tenemos una ruta de trabajo. Algo fundamental es el trabajo en equipo, sector privado y gobierno. La CRE y la operadora del sistema eléctrico sugieren medidas de mitigación, salir al mercado de oportunidades a nivel internacional para comprar energía cómoda, aunque existe el problema de que El Salvador y Nicaragua se puedan adelantar, contratar energía en el mercado interno de máquinas que están paralizadas, autorizar compras directas a los grandes consumidores. Como medidas de ahorro sugieren implementar la tarifa horaria y la tarifa interruptible, que la población apague el equipo o focos que no esté utilizando y reducir el uso de aires acondicionados. De lo contrario, los racionamientos serán más severos. Se está trabajando en la preparación de una campaña de ahorro para que a la hora de máxima demanda, los consumidores que puedan hacerlo puedan desconectar cargas que no sean críticas. También estamos trabajando en la posibilidad de que hayan tarifas horarias para que la gente consuma mejor en periodos en que hay más disponibilidad y el costo de energía es menor.
El retraso de la ENE es de varios años y en este verano se agudizará si no hay medidas urgentes, pero no para comprar energía cara. Si compramos energía a plantas que estén paradas, que sea a un bajo costo y que esto no se convierta en un espacio de aprovechamiento para comprar energía carísima. Y la otra es que debe ser de compras también al mercado regional de energía firme y paralelamente a esto debe de haber ampliaciones en líneas de subestaciones. Hay que verlo de forma técnica, de forma fría, para no solamente solventar este verano, porque podemos tratar de solventar este verano de forma mala y hacer más peligroso todavía el siguiente verano. El impacto de los racionamientos comenzará a sentirse en la segunda quincena de marzo. Se agudizarán en abril y mayo, pudiéndose extender hasta junio. Esto provocará pérdidas a los empresarios y perjuicios a la economía de la población. Afecta a pequeñas, grandes, medianas, residencias y sobre todas las cosas las empresas se ven sometidas a un proceso se paralizan, eso afecta el empleo. Urge lanzar los procesos de licitación, pero otro de los problemas de la ENE es que no cuenta con suficiente circulante para hacer compras. La noticia del día fue patrocinada por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Llegó tu momento de ver y verte bien. El presidente Hernández sancionó la nueva ley de vivienda y asentamientos humanos bajo la cual se busca construir 10,000 casas anuales, entre las que destaca la modalidad de la construcción vertical. A estas soluciones habitacionales podrán aplicar aquellos que ganen hasta 4 salarios mínimos a bajas tasas de interés y tendrán acceso a bonos del Estado. Al Congreso Nacional. Con esta firma, la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos queda un paso para entrar en total vigencia y aquí las construcciones verticales son una de las grandes novedades. El bono está llegando a 240,000 empiras si usted va a sacar su vivienda financiada en un edificio de apartamentos. Y lo digo esto para que la gente cambie un poco. A mí me cuesta porque yo vengo del campo y uno quiere salir de la casa y ver aquello. Pero no, ya no es la vida así. Es también un subsidio bien pensado, motivar a la gente a que aprenda a vivir en desarrollos habitacionales verticales. La propuesta es construir anualmente entre 8,000 y 10,000 viviendas para familias con menos de 4 salarios mínimos, con una sustancial bonificación del Estado, bajas tasas de interés y a plazos de 20 años. Por ejemplo, una familia de 2 salarios mínimos en una vivienda unifamiliar como esta que estamos viendo acá, obtienen un bono de 125,000 empiras a 9.7% anual. Con este incentivo de vivienda multifamiliar son 240,000 empiras de bono y 9.7% a 20 años de interés anual de tasa. La política para la construcción de vivienda social se vuelve una ley, pues después de este marco jurídico llega la creación de la Secretaría de Vivienda. Son soluciones habitacionales como estas para familias pequeñas y de ingresos modestos, pero ya la ley contiene también la modalidad y la novedad de la construcción vertical. Pero de la mano de la vivienda social vertical tiene que llegar una nueva forma de vida y convivencia ciudadana, pues en un país con toneladas de insatisfacciones y marcada polarización, muchos hondureños tienen que aprender a vivir en comunidad y en espacios reducidos. Ya hemos visto en Honduras que por un portón tío y sobrino se matan. Y eso no puede ser posible cuando necesitamos avanzar a la cultura ciudadana, al aprender a vivir bien y a convivir con el otro. La convivencia es uno de los grandes retos de las viviendas verticales y prueba de ello es que en esta nueva ley el bono para construir o comprar es de 240,000 empiras para quien decida cambiar su forma de vida y empezar a compartir en plena armonía. Un estudio del Banco Mundial presentado en conjunto con la Asociación por una Sociedad Más Justa detalla el panorama laboral en Honduras, donde un 88% de las mujeres no trabajan ni estudia. Las oportunidades se les siguen negando y es el sector informal de la economía el generador de mayor empleo en el país. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Solicite su préstamo hoy y haga realidad sus sueños con Banco de Occidente.
De los más de 3 millones de hondureños que conforman la población económicamente activa, el 63% se desempeña en el área informal de la economía, carecen de los beneficios de la ley y según un estudio del Banco Mundial, este es uno de los factores que inciden en el crecimiento de la pobreza en Honduras. Así lo explicaron hoy al presentar un informe del mercado laboral. Creemos que esto produce ingresos bajos y es parte de la explicación del por qué Honduras crece más lento que el resto de la región y por qué el nivel de pobreza extrema sigue más alto del resto de la región en casi 15% de acuerdo con nuestros números, que son diferentes de los números del gobierno. De acuerdo al diagnóstico laboral realizado por el Banco Mundial, 3 rubros de la economía son los que otorgan beneficios legales a sus empleados, es decir, que gozan de un contrato protegido por la ley. Estos son la agricultura con 7% de empleos formales, le sigue la industria con un 10% y servicios con un 19%. De la gente trabaja en emprendimientos chiquitos, de menos de 5 empleados, que muy probablemente no pagan seguro social ni respetan las normas laborales ni nada de esto. Y solo 33-35% están en empleos en emprendimientos más grandes. No obstante, el diagnóstico revela entre sus hallazgos que uno de los desafíos que tiene el país lo constituye el acceso al trabajo por parte de las mujeres, pues representa el 88% de las personas que no trabajan ni estudian, es decir, entran a la categoría de ninis. La mujer no está, en general las mujeres no están activas y a pesar de que tienen una mayor escolaridad, esto resulta bastante contradictorio, ¿no? Raudales también señala que algunas de las causas que desmotivan a las mujeres a entrar al mercado laboral están relacionadas con el hogar y las labores domésticas. Que el problema es que la calidad de los puestos de trabajo es muy baja y entonces muchas mujeres, de acuerdo a lo que explica el mismo estudio, deciden no ir a trabajar porque resulta que les sale mucho mejor quedarse en casa haciendo algunas actividades que no tienen remuneración, ¿no? Otro de los hallazgos del estudio se relaciona con el sector privado, al indicar que las empresas formales han creado menos trabajo en los últimos años en relación a otros países. Honduras apenas creció un 2.5%, mientras Nicaragua lo hizo un 10%, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador un 5%. Al respecto, el argumento que da el COEP sobre este dato es el siguiente. La gente que quiere formalizarse prefiere quedarse en la informalidad por los altos costos, por la inseguridad, por los temas de aumento de impuestos, el crimen. Todos esos señalamientos están en este informe, ¿verdad? La mano de obra cada vez es menos calificada. De acuerdo al estudio del Banco Mundial, el país enfrenta 4 retos laborales que ya fueron señalados por el análisis del Doing Business, mismo que fue base para este diagnóstico. Estos retos son gobernanza corporativa, alto costo de hacer cumplir un contrato, costos administrativos de normas fiscales, costo y calidad de servicio eléctrico. En 1995, Honduras se posicionó como el país con salarios mínimos más bajos. Hoy es uno de los países que paga más alto, compitiendo con Costa Rica y Guatemala. Sandy Gallardo, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Solicite su préstamo hoy y haga realidad sus sueños con Banco de Occidente. En las instalaciones del Infob, los jóvenes se siguen preparando en electricidad, carpintería y otros oficios ajenos a la suerte que pueda correr esa institución a partir de la primera semana de marzo, cuando el sector privado, representado en el COEP, anuncie la determinación de no seguir aportando y crear su propio centro privado de formación, en vista que las reformas no han sido posibles. Para la empresa privada no hay marcha atrás en su posición con las medidas que se deben tomar para eficientar el Infoc. En la primera semana de marzo, el COEP decidirá suspender la aportación y crear una nueva organización de formación profesional, aunque es una contribución obligatoria. No es una amenaza. El 5 de marzo es la asamblea del COEP y ahí se va a determinar si el COEP se sale del Infop y por lo tanto la creación eventual de un organismo manejado por la empresa privada al que se le dedicarían los recursos. Porque hay una ley que dice que el empresariado está obligado a pagar sus aportaciones. Si el COEP quiere cambiar esto, entonces tienen que cambiar la ley.
Los privados aportan el 90% del presupuesto del Infod, que asciende a 1.000 millones de lempiras. El 75% es consumido en sueldos y salarios, y muy escasa la inversión en preparar a los jóvenes en oficios que necesitan las empresas. Para el COED, el dinero está cayendo en saco roto, por eso busca un cambio de 180 grados. La mano de obra cada vez es menos calificada, no está preparándose. El Instituto Nacional de Formación Profesional no está dando la respuesta, sirve únicamente para darle trabajo a los que ya tienen trabajo, que son los mismos del sindicato. La sugerencia es modificar la gobernanza y que la misma sea rotativa, pero esto no es suficiente si no se despide personal. Son más de 800 trabajadores entre permanentes y de contrato, quienes absorben más de 32 millones de lempiras mensuales. Pongamos que se reforma la gobernanza, ya pasó por el Congreso, y entonces ¿qué va a pasar con el 80% del presupuesto que se va en pago de gasto público, es decir, honrar el contrato colectivo? La clase trabajadora sigue en pie de lucha para defender lo que llaman su derecho laboral, y si van a despedir, que comiencen por los que están próximos a la dirección. Bueno, si habla de separar, me imagino que va a separar los 300 contratos, los casi 400 contratos que ha traído él, que representa una planilla de 6.200.000 lempiras mensuales. Mientras se aprueba el nuevo destino de la institución, que cuenta con 48 años de existencia, los jóvenes estudiantes siguen preparándose en refrigeración, carpintería, electricidad y computación, entre otros oficios. Para mejorar la formación de los jóvenes en el Infod y reducir los costos administrativos es necesario despedir unas 300 personas, señalan las autoridades de este Instituto de Formación Profesional. Nelson Lanza, Telenoticias. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Jorge Fara, oficializó por su cuenta de Twitter su declinación a acompañar al actual presidente del COEP, Juan Carlos Sicafi, en el proceso de reelección en el COEP en su calidad de vicepresidente. Al respecto, Fara posteó lo siguiente: ante la diferencia de criterios y la falta de voluntad para influir y resolver los problemas torales de Honduras, no aspiraré a la vicepresidencia del COEP. Agradezco a Fedecámara la nominación. Seguiré desde la Cámara de Comercio de Cortés aportando al desarrollo de mi país. Mis principios no son negociables, concluye el empresario Fara. La abogada Abely Lozano fue juramentada como subdirectora ejecutiva del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios Semprende, informó el secretario privado de la Presidencia, Ricardo Cardona. Semprende es una nueva apuesta del Poder Ejecutivo que busca impulsar los micro, pequeños emprendedores, sector que genera el 70% de los empleos en el país y que no ha tenido mayores oportunidades de financiamiento. Para ello, el gobierno ha puesto a disposición 3.000 millones de lempiras para impulsar este rubro de la economía. La abogada Abely Lozano se suma al equipo de trabajo que en Semprende coordina su director ejecutivo, Luis Colindres. Más adelante, aquí en el noticiero líder, Mario Zelaya sigue enfrentando juicios por actos de corrupción en el Seguro Social. Antes millonario estadounidense acaba de anunciar que donará $10.000 millones para luchar contra el cambio climático. El Minuto Financiero es presentado por Banpaís. Todo es todo. En cuotas al 0% de interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, el CEO de Amazon, anunció hace 5 horas a través de Instagram que hará una donación de $10.000 millones para unirse a la lucha contra el cambio climático. Además de la cifra multimillonaria, el mensaje trasciende para los empleados de Amazon y su invitación a que la compañía haga más por aportar en la lucha contra el cambio climático, que según Bezos es la mayor amenaza para nuestro planeta. Quiero trabajar para ampliar formas conocidas y explorar nuevas formas de combatir el impacto devastador del cambio climático en este planeta, que todos compartimos, expresó Bezos. La iniciativa global financiará a científicos, activistas, ONGs, cualquier esfuerzo que ofrezca una posibilidad real de ayudar y preservar y proteger en un mundo natural. El multimillonario piensa que se puede salvar la tierra si se toman medidas colectivas por las grandes y pequeñas empresas, estados nacionales y organizaciones globales y particulares. Es tan rico Jeff Bezos que, según Bernie Sanders, el aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, sumó hace 2 semanas $13.000 millones a su fortuna
en 15 minutos. Pero igual, también tiene momentos malos como el pasado octubre, en el que perdió en solo un día $6.900 millones como consecuencia de la caída en el valor de las acciones de la empresa de la cual es su CEO y fundador, Amazon. Su fortuna se estima en $130.000 millones. El Minuto Financiero fue presentado por Banpaís. Divídelo todo en cuotas al 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Más adelante siguen las investigaciones para determinar si en el ataque para liberar a Porky hubo filtraciones desde las instituciones públicas de seguridad. El precio del dólar y el euro son presentados por Bacredomatic. Regresa el giro ganador de Bacredomatic con 15.000 premios al instante. El precio del dólar y el euro fueron presentados por Bacredomatic. Regresa el giro ganador de Bacredomatic con 15.000 premios al instante. Estás viendo TN5 Estelar. Gracias a Cuadernos Copán. Para recordar, hay que escribir en un copán. Bueno, hoy en la mañana, el ingeniero Gerardo Peña, representante de los consumidores calificados en el operador del sistema ODS, en la mesa del operador del sistema ODS, nos prometió que en la noche ya los técnicos del ODS iban a tener justamente esta información en la página del operador del sistema. ¿Cuánto se está generando de energía en este momento? ¿Cuánto generan las renovables? ¿Cuánto generan las térmicas? Las eólicas, no digo las solares porque a esta hora no están generando las solares, pero esta es una información muy importante para consumo del público. Y justamente por la línea telefónica desde San Pedro Sula, el ingeniero Gerardo Peña nos va a explicar esta herramienta que hace algunos minutos ya está en la página del operador del sistema. Ingeniero Guillermo Peña, buenas noches. Buenas noches, Renato. Muchas gracias de nuevo por el espacio y aquí, como prometido, entregando y dándole gracias también al equipo técnico que sí pudo cumplir con la fecha establecida para poder hacer esa entrega. Y aquí ya podemos ver en esta gráfica que se actualiza cada 5 minutos, podemos ver la separación por tipo de generación que está consumiendo la demanda completa del país. Es notable ver cómo la caída de la parte amarilla que está en el centro, que es el final de la parte solar, cómo cambia la composición de la demanda nacional una vez que termina pues el sol. Abajo hay ahí lo puede ver, van pasando cada una de las diferentes etapas de generación. Vemos Explíquenos según los colores para mayor comprensión del público. Bueno, empezamos en la parte de abajo con las hidroeléctricas de pasada, las siguen las eólicas del azul claro, vemos una muy buena producción eólica en el momento. La fotovoltaica ya terminó y sigue la naranjada con la geotérmica. Después le sigue la biomasa en verde, el sector de carbón sigue justo arriba de eso. La interconexión centroamericana, eso es lo que estamos consumiendo el sistema interconectado centroamericano en este momento. ¿En qué color? ¿En qué color? En el morado. En el morado. Sí, después le sigue el café, que es búnker. Vemos la diferencia entre cuando se va el solar, cómo tiene que crecer esta parte del segmento. Le sigue diésel como un amarillo más oscuro más arriba. Y seguido al final por la hidroeléctrica regulable, que son los embalses, incluyendo el cajón.
Correcto, correcto. Si podemos bajar para ver los números, ¿cuánto está generando cada fuente de estas, las hidro, las eólicas? Por favor, ingeniero Peña. Bueno, si puede, si ve la parte del círculo, ahí puede ver la generación completa en las últimas 24 horas en su composición, de la cual vemos hoy, en estas 24 horas, casi un 15% de la generación es eólica, un 12% fue fotovoltaica, sí, y el más representativo en este periodo es el búnker con un 27%. Y el hidro regulable también, que como le decía, que incluye el cajón, está en 10.5%. Del consumo o de la demanda completa de las últimas 24 horas. Ahora, si le puede explicar a la teleaudiencia nacional e internacional, esta herramienta que hace algunos minutos ya ustedes la tienen en su página del operador del sistema, ¿para qué sirve? ¿Para qué debe servir? Esto es una herramienta que es primera vez que se transmite de una forma en tiempo real en la historia del país. Esto viene a dar transparencia al sistema de cómo se compone la entrada de la demanda o la entrada de la generación en la demanda nacional, que sobre todo es un mecanismo de información para ayudar a, como hablábamos hoy en la mañana, a ir apagando ciertos mitos y para entender también por qué es que puede haber tantos niveles de contratación y no necesariamente es lo que hay en el sistema disponible. Como cuando se ha dicho que hay 2.800, 3.000 contratados, pero como vemos ahí en el caso de solar, que sale al final del día, ya ahí son casi 500 megas que no están en ese monto contratable, quiere decir que no está disponible. Ese tipo de comportamiento, y hoy a pesar que ha sido un muy buen día en la parte eólica, esa también tiene variaciones, y entonces este mecanismo, a pesar que hoy estamos viéndolo por primera vez, va a ser un histórico acumulado de hoy en adelante, donde vamos a poder buscar a ver por el comportamiento de las últimas 6 horas, 12 horas, 24 horas, una semana, un día en específico, o meses y hasta años. Ese comportamiento nos va a dar el entendimiento de la composición del sistema, además de cómo se está haciendo el despacho. ¿El color café representa a la generación térmica? Parte de la térmica, la generada con búnker. ¿Todo el color café? Sí, el resto está separado. Diésel está separado, lo puede ver ahí también, carbón está separado. Muy bien. Si me puede leer, por favor, hoy, el comportamiento de hoy, ¿cuál ha sido? ¿Dónde es que se ha generado más energía para suministrar al país? ¿En qué sector? En sector por tipo de generación, hoy en esas últimas 24 horas, lo dice el gráfico que tiene en la esquina de abajo derecha, que el sector mayor de hoy fue 27% por el búnker. Por el búnker. Y se está reflejando ahí, ¿no? En la pantalla, en ese gráfico que ustedes tienen. Así es. Bueno, muchas gracias, ingeniero Peña. Muchas gracias. ¿A qué hora entró esto ya? Esto se hizo público a las 5 de la tarde aproximadamente, tratando de poder llegar a su noticiero. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Guillermo Peña es el representante de los consumidores en la mesa del operador del sistema. Hacemos una pausa comercial. Al volver siguen las investigaciones para determinar si en el ataque para liberar al Porky hubo filtraciones desde las instituciones públicas de seguridad. Como parte de su plan estratégico, periodo 2017-2021, el Poder Judicial de Honduras ha recibido 2 reacreditaciones internacionales en gestión de calidad para la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de Francisco Morazán. Asimismo, 9 acreditaciones internacionales bajo la norma de gestión de calidad para igual número de unidades jurisdiccionales. Acompañen a todos los servidores judiciales, invitados especiales. Eso es lo que buscamos los poderes judiciales, una aplicación de la ley justa, transparente, adecuada, eficaz, con celeridad, con respeto a los derechos de las personas y, en resumidas cuentas, con calidad.
Este logro, reconocido por testigos de honor del Consejo General del Poder Judicial de España, la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia y del Centro de Gestión de Calidad del Poder Judicial de Costa Rica, responde a las acciones que el Poder Judicial de Honduras ha emprendido para cumplir con su plan estratégico centrado en propiciar una gestión judicial con excelencia, calidad y transparencia, a fin de generar servicios de justicia eficaces y expeditos. El Ministerio Público lidera una investigación a lo interno, operadores de justicia, para detectar si hubo o no filtración de información que facilitara el escape de Alexander Mendoza, alias El Porky, líder de la MS-13, acción que es respaldada por el presidente del Poder Judicial, quien a su vez reaccionó sorprendido por las declaraciones de un alto jerarca militar que intentó deslindarse de la custodia de los privados de libertad una vez en los tribunales de justicia. Habráse visto semejante aseveración, descargando la responsabilidad propia. Hay que asumir la responsabilidad. Así cuestiona el presidente del Poder Judicial las declaraciones de un alto jefe militar deslindándose de la responsabilidad por la fuga de alias Porky el pasado jueves. Vi anoche unas declaraciones de un miembro de seguridad del país decir si es que la obligación y responsabilidad de nosotros es nada más trasladar a los detenidos del centro penal a la puerta del edificio judicial y de la puerta para adentro, ya no es problema de nosotros. Y es que la liberación de Alexander Mendoza, alias Porky, es vista como una operación de engaño montada por la organización criminal Mara Salvatrucha, que desconcertó a las autoridades militares que ahora lo buscan hasta debajo de las piedras. La fuga de información no puede ser de la institución militar porque la trae el que notifica, el funcionario del tribunal. Y viene así, como cualquier nota que viene, la trae en la mano. O sea, es difícil deducir eso. Lógicamente que ellos ya sabían todos los movimientos, las fechas, ellos lo sabían muy bien. Eso es lo que se está investigando, que entiendo yo. Verdad que todo bien programado. El presidente del Poder Judicial reclama una investigación integral liderada por el Ministerio Público para determinar si la fuga de información fue el factor clave que dio pie para sacar a alias El Porky de la sede judicial de El Progreso y Oro. Nosotros exigimos la investigación, entendemos que está desplegándose y que en el corto plazo podamos tener los hondureños noticias de individuos, más allá de los 4 o 5 que requirieron penalmente en los días anteriores, que hayan participado en estos lamentables hechos para que no se vuelva a dar, por supuesto. El panorama es distinto para el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad. De plano rechaza la fuga de información porque la audiencia programada se notificó a todos los actores del proceso. Quien falló fue el elemento estrategia, dice su directora. Que resguardaban a una persona altamente peligrosa o a un delincuente común. Y en función de saber ese perfil del delincuente es determinar cuál es la estrategia de seguridad que se debe implementar para poder desarrollar una acción que dé cuenta de que ningún grupo criminal pueda irlos a capturar. Y ya hemos visto muchas muertes violentas al respecto. El último tiempo en un hospital privado también mataron a varios custodios y les quitaron la vida precisamente para que poder llevarse a un privado de libertad. Por ahora los operadores de justicia hacen investigaciones por separado, pero habrán de contrastarla en algún momento para determinar si hay responsabilidad de sus miembros y la ausencia de otros a una audiencia que inició casi una hora después de lo programado. Obviamente debió haberse hecho un estudio de inteligencia que permitiera saber o prevenir una situación de esta naturaleza, porque se trataba de una persona de conocida peligrosidad. 4 días pasaron de la fuga y aún las autoridades no encuentran el escondite de alias Porky. Bueno, sobre esta temática también hay debate en las instituciones operadoras de justicia del país. Los jueces son del criterio que ya no deben ir los agentes de seguridad a los tribunales cubiertos con su rostro. Pero
en las instituciones policiales se piensa que es un riesgo que los agentes vayan sin cubrirse el rostro a acompañar a los privados de libertad a los tribunales porque los conocería el mundo criminal. Precisamente la periodista Raquel Lazo, sobre este debate que existe entre fiscales, entre jueces, nos tiene más detalles. Los primeros en lanzar la voz de alarma fueron los fiscales del Ministerio Público, al indicar que el bárbaro operativo que se ejecutó para liberar a Alexander Mendoza, alias El Porky, en el Palacio de Justicia del Progreso y Oro, fue la gota que derramó el vaso. Exigen mejoras en el protocolo de seguridad. Cuando esta organización criminal identificó que el punto más débil para sustraer al líder o al cabecilla de esta organización era dentro del juzgado, entonces en ese sentido decimos nosotros, o sea, el lugar más débil no era en la calle, no era saliendo del centro penal, sino que donde estamos todos los operadores de justicia a diario. Esto prende las alarmas y definitivamente es algo que nos llama a nosotros a pronunciarnos, a luchar enérgicamente para que se realicen protocolos de seguridad efectivos. Sevilla recordó varios casos, entre ellos la muerte de una juez en el 2013, el asesinato de un guardia de seguridad dentro de las instalaciones del Ministerio Público e incluso en la actualidad hay fiscales que continúan recibiendo amenazas a muerte, reveló. Ante esta realidad y para evitar hechos como el registrado la semana anterior, se propone que los agentes que acompañan a los imputados a los juzgados respectivos no se cubran su rostro. Es decir, ese es un elemento, digamos, que posibilitó el despiste, por así decirlo, o el engaño a las personas que estaban dentro de la oficina judicial, que ingresaron otros encapuchados y como esto se ha hecho, digamos, tradicional ahora, se ha hecho frecuente que los miembros de la policía anden con capuchas, entonces claramente fácilmente fueron engañados por el grupo que ingresó. Entonces ese es un elemento también que debe considerarse. Esta petición es arma de doble filo, porque también podría poner en riesgo la vida de los agentes que custodian a implicados en casos de alto impacto. Por lo pronto, se trabaja en la codificación de la indumentaria que utilizan estos efectivos de seguridad. En algún momento hemos observado que estructuras criminales utilizan indumentaria militar, gorras, chalecos, estos son la mayoría algunos de fabricación artesanal, y ante esas medidas también se está codificando, ya es un proyecto que está en varios usos, varios años de uso, lo que es la codificación de los uniformes tanto de Fuerzas Armadas, que tienen tanto las gorras, las botas, fatigas. Esto es un código que se identifica la procedencia de quienes se les ha brindado el uniforme. Otra de las alternativas que propone el Poder Judicial y que apoya Fusina son los juicios virtuales, propuesta que se debe repensar, asegura este exfiscal. Bueno, puede ser una alternativa siempre y cuando no lesione derechos fundamentales, porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que el imputado debe tener comunicación directa con su defensor, y si hay un modelo que limite ese derecho, ahí va a haber un problema de aplicación de la ley y de tutela de derechos fundamentales. Según se informó, desde el fin de semana se han duplicado las cámaras de seguridad dentro y fuera de los distintos tribunales. Asimismo, se incrementó el número de elementos de seguridad. Para evitar situaciones similares como la ocurrida en los juzgados del Progreso y Oro, a partir de este día los diferentes juzgados a nivel nacional permanecen con doble dispositivo de seguridad, acción que se agradece. Sin embargo, se pide que estas medidas de seguridad no sean momentáneas, sino permanentes. Raquel Lazo, Telenoticias. Sobre las versiones. La petición que el ciudadano hondureño Juan Antonio Hernández le presentó al juez Kevin Castel para que se le proporcione asistencia legal con defensor público ante la imposibilidad de contar con un defensor privado es entendible y además estratégica a criterio de este profesional del derecho hondureño. Tiene derecho, le asiste el derecho al señor Hernández en quizá irse de una defensa privada a una defensa pública, todo en aras y en procura quizás de buscar una salvaguarda que pueda llevarlo a un buen fin, ya sea en este sentido una rebaja de pena, ¿verdad? O en su defecto buscar la figura del colaborador eficaz. En octubre de 2019, un jurado encontró a Juan Antonio Hernández culpable de 4 delitos: conspirar para transportar drogas a Estados Unidos, portación ilegal de armas, conspirar para usar armas y dispositivos destructivos y hacer declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses. El exdirector del Seguro Social, Mario Roberto Zelaya Rojas,
comparece en un nuevo juicio a partir de la fecha, acusado desde septiembre de 2019 por la Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio Público por 4 delitos de violación a los deberes de los funcionarios y 4 delitos de malversación de caudales públicos, al haber recibido unos 9.5 millones de lempiras provenientes de 3 empresas de fachada, Sumimed, Sarper y Copromed, y de una línea de crédito con la agencia de viajes Destinos de Éxito. 17 de febrero y hasta el 21 del mismo mes estará desarrollando juicio oral y público en una nueva línea de investigación contra Mario Zelaya, ex titular del Instituto Hondureño de Seguridad Social. En este proceso a él se le imputan los delitos de malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios por una línea investigativa acerca de la compra de pasajes aéreos, así como compra de insumos que no tendrían relación a la labor que realiza el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Las audiencias de este nuevo juicio contra Mario Roberto Zelaya Rojas se extenderán hasta el próximo viernes 21 del presente mes. En lo que va del año 2020, suspenden operaciones por el delito de la extorsión. Una de ellas es la empresa Flores, que brindaba el servicio de Tegucigalpa al departamento de La Paz. Esta última, mediante un rótulo, dio a conocer este lunes el siguiente aviso. A nuestra estimada clientela le comunicamos que estamos fuera de servicio hasta nuevo aviso. Gerencia de Transporte Flores. Por su parte, la dirigencia de este sector hizo un llamado al gobierno. Hoy ya van 2 empresas en este año del mismo corredor de La Paz, y esto pues nos preocupa a nosotros como sector, porque nosotros generamos oportunidades, generamos empleo, pagamos impuestos y creo de que han invertido bastante en la seguridad, pero no miramos en la práctica eso. No sé qué está sucediendo, es por eso que le hacemos un llamado al presidente de la República, al ministro de Seguridad, que le ponga mucha atención a este sector público. También la dirigencia criticó las políticas de seguridad del Estado, las cuales no han ayudado para combatir el flagelo de la extorsión. Asimismo, este lunes, según la dirigencia, un bus de la empresa Lila fue atacado a balazos por supuestos antisociales. Un emotivo adiós rindieron este lunes las Fuerzas Armadas al coronel en retiro, César Elvir Sierra, el ex canciller hondureño que fue actor protagónico de la firma de los acuerdos del Tratado General de Paz entre Honduras y El Salvador en 1980, sellando así la guerra de 100 horas entre las dos naciones centroamericanas. Escritor, analista y patriota, César Elvir Sierra fue sepultado esta tarde en el antiguo pueblo minero de San Juancito, en Francisco Morazán. Para las nuevas generaciones es un desconocido, sin embargo en las páginas de la historia de Honduras el nombre del coronel de infantería César Elvir Sierra está escrito con mayúscula, porque con su puño y letra se firmó y selló el conflicto bélico entre Honduras y El Salvador en 1980, cuando fungió como canciller de la República. Uno de los artífices de los acuerdos de paz y que se firmara en 1980 en Lima. Era el canciller, como usted lo ha manifestado, y fue un trabajo excepcional que hizo para mantener nuestras relaciones de armonía, de hermandad, en paz con nuestro hermano vecino como es la República de El Salvador. Fue despedido con todos los honores en medio de un profundo pesar de sus compañeros, amigos y familiares, quienes lo definieron como un soldado ejemplar, patriota y trabajador, donde sus estudios marcaron la diferencia en su vida para trascender las fronteras. Mi padre será recordado como un soldado ejemplar, patriota, trabajador, disciplinado, enamorado, con un gran sentido del humor y como un gran amigo. Ayudó a quien pudo hacerlo y su ayuda cambió y mejoró la vida de muchos, incluyendo la mía, la de mis hermanos y de otros más. En la capilla de la Fuerza Aérea Hondureña, donde se ofició la misa de cuerpo presente, se reunieron sus compañeros de la institución armada, quienes lo definieron como un hombre solidario y responsable en las labores asignadas. Muy gran amigo, un gran compañero, un hombre muy servicial. Lo mismo, un hombre muy dedicado al estudio, a sus labores encomendadas a él. Si nosotros con él somos de la misma promoción, ascendimos en el año de 1957, desempeñó muchos cargos importantes en las Fuerzas Armadas.
El coronel y ex canciller de Honduras, César Elvir Sierra, nació en Potreríos Cortés y falleció a sus 86 años. Durante su vida ocupó cargos importantes, además de canciller, entre ellos miembro del Consejo Superior de Defensa, integrante de la Junta Nacional de Traspaso de la Policía Nacional, portavoz de la Fuerza Aérea y escritor con su obra La Gran Conspiración del Gobierno Salvadoreño para la Guerra del año 1969. Y mire usted nuestra nota positiva, la premier de la película hondureña 100 horas de furia que registra la guerra entre Honduras y El Salvador llegó a Santa Rosa de Copán, donde la población valoró este esfuerzo de la cinematografía hondureña como parte de la memoria histórica del país. La noticia positiva es presentada por Pollo Norteño, frescura que se nota. Santa Rosa fue sede de la exhibición del premier o documental de 100 horas de furia entre El Salvador y Honduras en 1969. Se priorizó en la cabecera departamental porque también fue bombardeada por los guanacos. Decidimos hacerlo aquí, el estreno nacional, porque fue una ciudad tan importante durante la guerra que decidimos hacer el primer exhibición a nivel mundial, porque ya se había presentado en Italia una vez, pero había sido un trabajo en proceso que se presentó en Italia, Roma, y en Santa Rosa de Copán es el estreno mundial, así que estamos muy contentos de hacerlo aquí, a sala llena. Conforme ha pasado el tiempo y los expertos han investigado y han llegado a la conclusión que el conflicto armado no fue por el fútbol, sino por conflicto de tierras. La verdadera historia fue migratoria, fue un conflicto de propiedad de tierras, una cuestión eminentemente migratoria, que tenía que ver más que nada con el hecho de que ya había una gran cantidad de salvadoreños aquí y se temía la llegada de más salvadoreños. Eran el 10% de la población de Honduras en 1969, eran como 300.000 salvadoreños los que habían en Honduras. Y el gobierno, para contener el flujo migratorio de estas personas, empezó a expulsar a los indocumentados, ¿no? René Rojas, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Pollo Norteño, frescura que se nota. El traslado de las instituciones gubernamentales al Centro Cívico Gubernamental inició este lunes y la primera dependencia en estrenar este moderno y majestuoso edificio es la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas. Proceso de ocupación y habitación del Centro Cívico Gubernamental, siendo la primera institución en movilizarse la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas. Posteriormente le seguirán la Empresa Nacional Portuaria, el SAR, la Comisión Nacional de Servicios Públicos y así varias instituciones que irán ocupando la Torre 2. El día de hoy iniciamos nuestro traslado al piso 23 de la Torre 2, de este centro que hoy empieza este proceso de una serie de instituciones que vamos a ir gradualmente traspasándonos a este centro para dar ese servicio que la población espera, el servicio más cercano, más ágil, más transparente, más dinámico. El primer bloque de instituciones de gobierno que se trasladarán a este edificio será de 14, más el Servicio de Administración de Rentas, que tiene su propio edificio dentro del mismo Centro Cívico Gubernamental y que no tardan en empezar a pasar la logística y luego el personal. La idea es trasladar al final 37 dependencias que operarán en este lugar. Las autoridades sanitarias confirmaron la sexta muerte certificada por dengue grave en lo que va de 2020. Así como 6.208 casos de la enfermedad a nivel nacional, de los cuales 5.636 son casos de dengue sin signos de alarma y 572 del dengue grave. El 90% de los casos se reportan en 11 regiones del país, pero con mayor incidencia en el Distrito Central, que reporta 1.256 casos, seguido de Lloro, Cortés y El Paraíso. Pero la región que presenta el mayor número de casos de dengue grave es San Pedro Sula, con 425 casos. Según las autoridades, de las 6 muertes, 4 son menores y 2 adultos. Insisten a la población continuar con las medidas de prevención en sus hogares con el fin de erradicar el vector.
El canciller Lisandro Rosales se refirió hoy al caso de la joven estudiante hondureña que se encuentra en China y está bajo cuarentena por la epidemia del coronavirus en una habitación de la Universidad Three Gorges en la provincia de Hubei. Según Rosales, trabajan con una misión diplomática para evacuar a la joven hondureña que se quejó del abandono en que se encuentra y dijo no ser portadora de la enfermedad. Ha recibido Cancillería para procesos de extradición. Y segundo, en la parte del TPS, ¿cómo se analiza el panorama para los compatriotas, considerando que se recibió? Tenemos una joven que ha estado en contacto permanente con nuestra embajada en Taipei. Lamentablemente en China continental no mantenemos una misión diplomática, pero nuestra embajada en Taipei ha estado atendiendo las solicitudes de hondureños que se encuentran en China. Lamentablemente ella no ha podido ser evacuada. Estamos en gestiones en estos momentos con Colombia para buscar la posibilidad de evacuarla, pero nuestra embajada le ha proporcionado de alguna asistencia en mascarillas, en leche y otros productos que ella solicitó, que son los productos que están permitiendo entrar a China para las personas que están en cuarentena. Las víctimas mortales a causa del coronavirus suman 1.770, de acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional de Salud de China, país donde se descubrió el brote de este nuevo virus en enero de 2020. El canciller presentó este día el informe de gestión y rendición de cuentas que recoge los logros durante el 2019 y destaca la atención de más de 250.000 hondureños en temas migratorios, la inauguración de una oficina comercial en Jerusalén, el consulado móvil, entre otros. Se nombró un embajador adjunto ante el gobierno de México encargado de temas consulares para poder tener una estrecha relación en el manejo de la situación migratoria de nuestros compatriotas en México, pero también en Estados Unidos tuvimos la apertura del consulado en Boston, tuvimos ya el nombramiento como consulado general de nuestra oficina que manteníamos en McAllen, Texas, y esto todo para protección y asistencia a nuestros compatriotas. En la política regional, en la política global y en la política particularmente de Honduras. Nos ha permitido posicionar valores, posicionar intereses de país, tanto en Israel como en los Estados Unidos, y hemos visto, por supuesto, el beneficio de ello. Sobre los logros alcanzados en el área de cooperación internacional, se resaltó el lanzamiento de la Política Nacional de Cooperación para el Desarrollo, que busca alcanzar sus objetivos con base a las prioridades nacionales. Además, la gestión de más de 217 millones de dólares en cooperación no reembolsable mediante la suscripción de 58 convenios y 84 proyectos de cooperación. Las políticas migratorias siguen sin tener los efectos deseados en el país. Solo en lo que va del año, más de 10.000 compatriotas han sido deportados. Y el año pasado el retorno de compatriotas alcanzó cifras históricas, señalan los expertos, para quienes las políticas existentes no frenarán la migración. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos lamenta que las causas de la migración en Honduras sigan siendo las mismas de hace más de una década y que ninguna política migratoria en todo ese tiempo haya dado los resultados esperados. De allí que del 1 de enero a la fecha, un total de 10.181 migrantes hondureños que buscaban su propio sueño americano fueron retornados al país. Mientras esas causas subyacentes no sean atacadas integralmente, el problema va a continuar. No somos un país afectado por la violencia, digamos violencia de Estado motivada por guerras civiles, pero casi tenemos los mismos efectos como que si existiese un tipo de esa guerra que se manifiesta aquí por enemigos, digamos, más permanentes, más difíciles de desarraigar, como son las condiciones de pobreza, la desigualdad social existente, la presencia creciente de un crimen organizado y una narcoactividad que está afectando las condiciones de seguridad de las personas.
El número de deportación de migrantes hondureños alcanzó cifras históricas en 2019, con 109.185 personas. Y según organizaciones defensoras de los derechos humanos, los niños y jóvenes representan el grueso de las cifras, huyendo de la violencia y la falta de oportunidades. Ni en 2015 ni en 2014, cuando tuvimos la emergencia de Estados Unidos con la migración, se tuvieron esas cifras. La mayor que se había alcanzado eran de 75 y el año pasado lo cerramos con 109.000, y este año no tenemos duda de que las personas sigan buscando mejores oportunidades fuera del país y esto incremente los retornos, porque cabe mencionar que los retornos no son voluntarios, los retornos son obligatorios y estas personas retornan al país y no siguen teniendo ningún tipo de oportunidades ni ningún tipo de garantía a sus derechos. La ruta migratoria, que es altamente peligrosa, y cruzar de México para llegar a Estados Unidos puede costar la muerte, señalan autoridades de la Cancillería hondureña, quienes aseguran que el país está preparado para recibir a los miles de migrantes retornados que mes a mes continúan llegando al país. Alojamiento, atención médica, psicológica, incluso de protección para aquellos que así lo soliciten, su transporte al lugar de origen, la identificación de las diferentes necesidades y también la atención que damos en las unidades municipales de atención al retornado, las campañas de prevención que ustedes las han visto en muchos medios de comunicación y los diferentes programas de reinserción. Durante este año, con SEMPRENDE, con este Sistema Nacional de Emprendimiento, se van a comenzar una gran gama de proyectos de emprendimiento y de reinserción. Jerez lamentó que pese al riesgo que representa, cada día más hondureños decidan emprender la ruta que permanecer en Honduras. En el mundo en TN5, Raquel Romero nos informa que la tormenta Dennis, que azota gran parte de Gran Bretaña, ha dejado 3 personas muertas producto de las inundaciones, mientras el coronavirus COVID-19 ha cobrado más de 1.800 vidas. En tanto, un grupo de más de 1.000 exfiscales de Estados Unidos piden la renuncia del fiscal general. En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta cuál es el último símbolo de indignación en México que tiene al gobierno de López Obrador cuestionado nuevamente en sus políticas de seguridad e indiferencia frente al drama humano que a diario viven los mexicanos. La tortura y asesinato de una niña de apenas 7 años de edad se ha convertido en el último símbolo de indignación en México, país que cada día rompe récords de tragedias. Tragedias acompañadas de declaraciones del presidente que en lugar de saciar la sed de justicia, provocan más rabia. El pasado 11 de febrero, la menor Fátima Aldriguet Antón fue secuestrada al salir de su escuela en Ciudad de México y de acuerdo con reportes y cámaras de seguridad, la pequeña esperaba a que su mamá llegara a recogerla, pero alguien más se la llevó. Los familiares denunciaron la desaparición y 6 días después, el cuerpo de la pequeña fue encontrado dentro de una bolsa de plástico. En redes sociales, casi 500.000 de tweets acompañan la etiqueta Justicia para Fátima. Y padres de familia de la escuela donde fue secuestrada se manifiestan con pancartas exigiendo que se cambie esa costumbre irresponsable de dejar a los menores en la calle cuando sus padres se retrasan por tráfico u otra razón. A su vez, este lunes el presidente López Obrador ha achacado lo sucedido a la moral individualista y al pensamiento neoliberal, una respuesta que ha irritado todavía más a miles de mexicanos. Y que ayudemos todos a tener una sociedad mejor. Esto es el fruto podrido del egoísmo y de la acumulación de bienes en unas cuantas manos. No produjo el neoliberalismo una crisis, produjo una decadencia. Obrador también hizo referencia a las feministas que se manifiestan por los asesinatos, pidiéndoles que ya no manchen las paredes, provocando protestas más fuertes luego que una mujer fuese asesinada y descuartizada a manos de su pareja sentimental hace apenas una semana atrás. Tras el presidente Obrador daba sus declaraciones, un grupo de guardias protegía el Palacio Nacional de las protestas de las mujeres, quienes aún se preguntan indignadas por qué no se protegió de esa forma a la pequeña Fátima. En nuestra sección Un día como hoy, Thomas Edison hace la primera presentación pública de cine sonoro.
Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Un día como hoy, 17 de febrero de 1913, Thomas Alva Edison hacía la primera presentación pública de cine sonoro. Utilizó para ello una versión mejorada del kinetófono, un invento que había visto la luz a fines del siglo XIX. Este consistía en una película de kinetoscopio sincronizada a un fonógrafo a través de una correa. En 1913, Edison presentó un nuevo diseño, con el que podía sincronizarse el sonido con una película proyectada en una pantalla externa. Sin embargo, esta demostración no fue del todo exitosa. Los cortes de la película y la mala preparación de los operadores dificultaban la correcta sincronización de la imagen y sonido. Recién a fines de la década de 1920, los avances tecnológicos lograron hacer comercialmente viable el cine sonoro. Si bien la primera máquina de cine se les atribuye a los hermanos Lumière, los aportes de Edison como el kinetoscopio y la película de 35 milímetros fueron claves para el desarrollo de la cinematografía. Edison, nacido en Ohio, Estados Unidos, el 11 de febrero de 1847, es considerado el inventor más prolífico de la historia, con más de 1000 inventos patentados. Entre ellos se encuentra el fonógrafo y la lámpara incandescente. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Desde este fin de semana, militares del 10º Batallón de Infantería, miembros del Instituto de Conservación Forestal y habitantes de la zona tratan de sofocar sin éxito un incontrolable incendio que se registra en la Reserva Biológica de Opalaca, en la comunidad de Los Cerritos, municipio de San Juan, Intibucá. Sinceramente estamos preocupados porque el incendio ha sobrepasado los límites. El día de ayer se controló. Sinceramente había quedado controlado, no sé qué es lo que pasó, habían quedado ahí unas personas a la vigilancia, pero ya este día con nuevas noticias, pues porque definitivamente fue más intenso. La topografía del terreno es bastante pesado, es peligrosísimo, y por esa razón es que no podemos avanzar mucho y el fuego nos está rodeando por el otro lado, pues yo creo que necesitamos un apoyo de repente de las Fuerzas Armadas a través de ese equipo de helicópteros que tiene. Según se informó, el fuego avanza de manera rápida y ya está poniendo en riesgo al menos 30 viviendas que se ubican en la zona. Los trabajos para apagar las llamas se reinician este martes a partir de las 6 de la mañana. Los incendios estructurales podrían agudizarse en la capital cuando ingrese de lleno el verano, afirma el Cuerpo de Bomberos, a quien preocupa también el problema de la escasez de agua en la capital y de seguir la tendencia de incendios por diversos factores. La crisis de agua potable se podría agudizar. Esta no es la primera vez que el casco histórico de la capital es víctima de las voraces llamas que poco a poco han ido consumiendo su historia. La mano criminal, la sobrecarga energética, el descuido en las instalaciones obsoletas del lugar siguen siendo sus principales causas según expertos. Eso sobrecarga las instalaciones y obviamente eso es lo que en algunas ocasiones provoca el incendio. Otra, recordemos que el centro de Tegucigalpa es de los lugares más antiguos de la ciudad y por eso es que uno puede ver que suceden estos incendios en algunas viviendas que ya tienen muchos años o tienen más de 100 años y hay otras que sí son por descuido también. Los propietarios no toman en cuenta el mantenimiento que se le tiene que dar a una vivienda o a un inmueble. A los propietarios de los 5 locales del centro de la capital que se redujeron a cenizas este domingo, no les quedó más que resignarse y seguir adelante. Mire, da tristeza porque, como le digo yo, aquí joven, aquí envejecí, aquí traté mucha gente que ahora son adultos, padres de familia. Toda una vida pues aquí, realmente 36 años, imagínense laborando aquí. En tanto, don Jorge, propietario de una venta de plásticos, lamentó que el esfuerzo de años se desvaneciera en cuestión de minutos. Según él, por el sobrecalentamiento del cableado eléctrico en uno de los negocios. Sí, da tristeza ver el empeño y el trabajo de uno de años, ¿verdad? Reducido a cenizas, como lo menciona usted, pero tenemos la convicción y la fuerza en Dios, ¿verdad? Que salimos adelante, somos gente luchadora, el que tiene negocio lo es, ¿verdad? No es que las demás personas no lo sean, todo el mundo lo somos, pero nosotros tenemos que tener un coraje a sobrevivir mayor al que cualquiera puede exponer su vida. Elementos del Cuerpo de Bomberos lamentan que con el creciente número de siniestros incremente el uso de agua potable en medio de una crisis por el vital líquido. Explica que solo para el fin de semana se gastaron más de 100,000 galones para sofocar incendios estructurales en la capital. Especialmente cuando tenemos una fórmula negativa
a mayor cantidad de incendios, mayor uso de agua, y no tenemos agua. Por ejemplo, le puedo hablar de los 2 incendios de ayer, de grandes proporciones en Tegucigalpa. Uno, el de Las Tapias, 30.000 galones de agua. El del centro histórico, 25.000 galones de agua. Esto, según expertos, le hubiera dado agua a 100 personas, 200 familias en vivienda. Entonces, esa es la fórmula negativa que nos vamos a enfrentar. Triminio vaticinó que la situación podría empeorar con la llegada de las olas de calor propias del verano, al ser el departamento de Francisco Morazán el más afectado y con mayor recurrencia de hechos. Según cifras del Benemérito Cuerpo de Bomberos, solo el año anterior se contabilizaron 26 víctimas a causa de incendios estructurales. Este año ya van 4, por lo que se llama a tomar las medidas de precaución. Gabriela Andino, Telenoticias. Y mire usted el incendio que hay justamente abajo del Cristo del Picacho. Así es, los reportes del Cuerpo de Bomberos dicen que al menos 7 hectáreas, Renato, ha consumido este voraz incendio. Eso está ocurriendo en este momento. Los bomberos están trabajando. Los bomberos están trabajando para controlar ese incendio en el Picacho, ahí, abajito del Cristo, así como lo pueden apreciar en este momento. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. La ONU sigue emitiendo alertas sobre la plaga de langosta del desierto que pone en riesgo la alimentación de millones de personas. Ahora mismo está afectando a 4 países del continente africano, está acabando con los cultivos y esta es una plaga migratoria que puede migrar a otros países. Entonces hay que estar muy atentos, muy alerta, porque está exacerbada justamente por las altas temperaturas del calentamiento global, del cambio climático. Hay corrientes de bajo nivel que siguen circulando sobre nuestro territorio. Cuando decimos corrientes de bajo nivel, son corrientes que no arrastran humedad, más bien vienen y barren con la humedad presente. Y ustedes pueden ver el Caribe en estas imágenes de satélite totalmente despejado y el área centroamericana y parte de México. Esto quiere decir que para las próximas 24 horas, esta jornada de martes, pues los vientos continuarán acelerados del este y con ello pues nos dejan sin posibilidad de lluvias, y de presentarse algo se verán algunas llovinas dispersas en la parte fronteriza con Nicaragua. Eso sí, el oleaje para esta jornada de martes comienza a intensificarse nuevamente y para el día miércoles incluso un poco más picado sobre el Caribe hondureño. Y este es el mapa de lluvias que les decía, en la zona fronteriza entre Olancho y ya con Nicaragua, ahí podrían reportarse algunos chubascos dispersos en zonas altas, el resto con una condición seca. Y finalmente las temperaturas, amanecemos entre 14 y 16 grados aquí en la parte alta de Centroamérica y luego las temperaturas muy cálidas en horas diurnas. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Feliz noche. En audiencia de juzgamiento, el juzgado de letras del trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula Cortés emitió sentencia definitiva condenando a las empresas del Grupo Continental al pago de 168.524.801 lempiras a favor de 223 trabajadores de sus empresas que el 2 de febrero de 2016 interpusieron demanda ordinaria para el pago de prestaciones y salarios dejados de percibir. Los 223 empleados demandaron a Carlos Rosenthal en su condición de representante legal de Diario Tiempo y 3 empresas solidarias como Seguros Continental, Inmobiliaria e Inversiones Continental, las cuales forman parte del Grupo Continental, propiedad del grupo empresarial de la familia Rosenthal. Y en los deportes, TN5 arriba a San Pedro Sula, el Atlanta United, rival del Motagua por la Liga de Campeones de la CONCACAF. Mire usted el incendio en el Picacho. ¿Cuáles son las colonias que están abajo del Picacho? Eso está ocurriendo muy cerca. Pareciera que ha llegado ya justo a donde se encuentra esta imagen, el mirador, el bosque. Me imagino que eso me están reportando en este momento los compañeros del equipo de periodistas de TN5 que se han trasladado a la zona. Están los bomberos trabajando y la gente pendiente de la evolución de este incendio.
que está por llegar ya ahí al lugar justo donde está la estatua del Cristo instalada del Picacho. Esta imagen Así del es. Cristo del Picacho. Eso está ocurriendo en este momento aquí en la capital de la República. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. No se vaya a la cama sin conocer es presentado por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. Fiscalía lidera proceso sobre fuga de información acerca de la violenta liberación del Porqui. No se descarta complicidad de operadores de justicia y jueces piden que militares ya no lleguen encapuchados a los tribunales cuando custodian a los reclusos. Esto revela el diagnóstico laboral en el caso de las mujeres. Que el problema es que la calidad de los puestos de trabajo es muy baja y entonces muchas mujeres, de acuerdo a lo que explica el mismo estudio, deciden no ir a trabajar porque resulta que les sale mucho mejor quedarse en casa haciendo algunas actividades que no tienen remuneración, ¿no? Los apagones de energía se podrían extender por 4 meses a partir de marzo, anunciaron las autoridades que esperan, con una comisión en formación, mitigar la drasticidad de los racionamientos. No se vaya a la cama sin conocer fue presentado por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. Llegamos al final de esta emisión. En minutos, La Señora Acero, quinta temporada. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Óptica Popular, con su 45% de descuento en aros de marca para que te enamores a primera vista. Mario Zelaya enfrenta un nuevo juicio por corrupción en el caso del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social. El multimillonario Jeff Bezos anuncia donación de $10.000 millones para lucha contra el cambio climático. Leonel Sauceda es el primer comisionado general activo de alto rango que es acusado en los tribunales, mientras Didapol dice dar seguimiento a otros 377 efectivos activos de la policía por diversos delitos. Incendios estructurales y forestales podrían recrudecer en el verano en una ciudad como Tegucigalpa con serios problemas de agua, advierten bomberos. Fuerzas Armadas rinde emotivo tributo de despedida al ex canciller y coronel retirado César Elvir Sierra, uno de los protagonistas del Tratado de Paz entre Honduras y El Salvador en 1980. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Óptica Popular, con su 45% de descuento en aros de marca para que te enamores a primera vista.